Comienzo del segundo libro de Samuel. En aquellos días, David regresó tras derrotar a Amalec y se detuvo 2 días en Sicelag. Al tercer día, vino un hombre del campamento de Saúl con las vestiduras rasgadas y tierra en la cabeza. Al llegar a la presencia de David, se cayó a tierra y se postró. David le preguntó: ¿De dónde vienes? Respondió: He huido del campamento de Israel. David le preguntó de nuevo: ¿Qué ha sucedido? Cuéntamelo. Respondió: La tropa ha huido de la batalla, y muchos del pueblo han caído y han muerto, entre ellos Saúl y su hijo Jonatán. Entonces David, echando mano a sus vestidos, los rasgó, y lo mismo que sus acompañantes. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta la tarde por Saúl, por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, caídos a espada. Y dijo a David: La flor de Israel herida en sus alturas, como han caído los héroes, Saúl y Jonatán, amables y gratos en su vida, inseparables en su muerte, más veloces que las águilas, más valientes que los leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, que os cubría de púrpuras y adornos, que adornaba con alhajas de oro vuestros vestidos. Cómo han caído los héroes en medio del combate. Jonatán herido en tus alturas. Estoy apenado por ti, Jonatán, hermano mío. Me eras gratísimo, tu amistad me resultaba más dulce que el amor de mujeres. Como han caído los héroes, han perecido las armas de combate. Palabra de Dios. Señor. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Pastor de Israel, escucha, tú que guías a José como a un rebaño, tú que te sientas sobre querubines, resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Señor, Dios del universo, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Le diste a comer llanto, a beber lágrimas a tragos. Nos entregaste a las contiendas de nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestro corazón, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este corto fragmento del Evangelio de San Marcos nos muestra las dificultades que tenía Jesús dentro de su propia familia. Algunos probablemente estaban en contra de que él hiciera lo que estaba haciendo. Sabemos que había 2 de sus apóstoles que eran primos hermanos suyos, pero había muchos otros que estaban preocupados. Preocupados porque pensaban que si Jesús se metía en problemas, las consecuencias no solamente iban a ser para él, sino también para su familia. Eso era frecuente en la época. O preocupados por el propio Cristo, ¿qué le podría pasar? ¿A dónde iba a terminar? De hecho, fue lo que sucedió. Murió crucificado. El caso es que, dice el Evangelio, que vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales, que estaba loco. Y esto a mí me recuerda mucho lo que sucede en no pocas familias católicas y católicas practicantes. Si la esposa o el marido
desde siempre o después de una conversión, empieza a acercarse más al Señor, por ejemplo, empieza a ir a misa diaria o ir a rezar el rosario, sin meterse en más cosas incluso, pero al menos eso, sucede que el marido o la mujer, los hijos, empiezan a criticarla a ella o a él. Empiezan a decir, te estás convirtiendo en una beata, estás desatendiendo a tu familia. Lo de desatender a la familia es mentira, porque, por lo menos en la inmensa mayoría de los casos, porque precisamente porque va a misa más, tiene también más paciencia para evitar enfrentamientos con el marido y para tolerar los desplantes de los hijos. Pero da igual. Aunque no haya ningún motivo, es acusada de ser una mujer que está perdiendo la cabeza detrás de los curas o detrás de la religión. Y algo parecido sucede cuando un joven o una joven empieza a tener inquietudes vocacionales y lo plantea en su casa, tanto si es menor de edad como si es un joven adulto. ¿Estás loco? ¿Eres un Quijote? ¿Eres un defensor de causas perdidas? ¿Vas a arruinar tu vida con el espléndido futuro que tú tenías? Hacerte cura o hacerte monja, pero ¿a dónde vas? Con mucha frecuencia esas objeciones, esos ataques siempre molestos, no tienen resultado, aunque hacen sufrir. Pero hay veces, sobre todo en algunos casos de algunas mujeres y a veces también con los jóvenes, especialmente si son todavía adolescentes o muy jóvenes, que sí que les afecta. Quieren a su familia precisamente porque son buenos chicos, aman a sus padres, están dedicados a ellos, se portan bien en casa. Y por ser tan buenos chicos es por lo que les hace muchísimo daño cuando sus padres, quizá con buena intención, se enfrentan con ellos y se oponen a que sigan su vocación. Las consecuencias las pagarán unos y otros, él y los padres. Pero en cualquier caso, repito, esta escena que le ocurre a Jesús me resulta muy familiar y no es aquella familia de Jesús la única que se opuso a la llamada de Dios. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Perdió Jesús la cabeza? ¿Estaba loco? No, ni perdió la cabeza ni estaba loco. Pero ¿cuál fue la consecuencia de aquello que Jesús hizo? De no haberse regresado con su familia a Nazaret, de haberse dedicado a la carpintería de su padre, que por otro lado lo había estado haciendo desde que murió San José y seguramente antes, haberse casado, haber tenido una familia, en fin, lo que su familia, sus parientes próximos querían de él, no su madre, no aparece aquí mencionada. Pero ¿cuál fue la consecuencia? Tenían razón, le mataron, de una manera terrible, le crucificaron, le mataron. Esa fue la consecuencia. Tenían razón, pero no tenían toda la razón. Tenían razón, le mataron, pero no tenían toda la razón, porque su muerte fue redentora. Y después de la muerte vino la resurrección. Si una persona en el ámbito civil, no en el ámbito religioso, dijera, voy a sacrificar mi vida por mi patria, no se le consideraría un héroe que impidió la conquista de su país o de su ciudad. No recordamos en España con orgullo las gestas, qué sé yo, de
Agustina de Aragón, por ejemplo, que impidió la conquista de Zaragoza por los franceses durante la Guerra de la Independencia. Y así tantos otros. Y si un investigador renunciara a su familia, a su posible familia, por ejemplo, para consagrar su vida a la ciencia y consiguiera descubrir una vacuna o una medicina que curara el cáncer o el Alzheimer o cualquier otra gravísima enfermedad, ¿no dirían todos: ha sido un héroe? Su sacrificio ha merecido la pena. ¿Y por qué? Con Jesucristo no se veían las cosas así, posiblemente porque no conocían el futuro. Pero Jesús sí lo conocía, pero también porque no se fiaban de Jesús. Y lo mismo pasa en las familias. ¿No es acaso esa mamá que va a misa, que reza el rosario, la que sostiene la familia, porque luego no descuida las obligaciones caseras? Y no es precisamente su devoción la que le impide romper su matrimonio, la que ayuda a que mantenga unida la familia. Y no es ese joven al que se ataca, se critica, incluso los suyos se burlan de él, le zahieren y quieren impedir a toda costa que vaya al seminario. No es ese joven el que después estará más que ningún otro de los hijos, con toda seguridad, más que ningún otro de los hijos al lado de sus padres cuando sean ancianos. ¿No será él el que esté más que nadie cuidando de ellos, aunque no esté físicamente a su lado? ¿Y no será él el que ayude a tantos, el que recoja tantas lágrimas, el que dé pan a tantos hambrientos, el que ayude a tantísimos a prepararse para la vida eterna? Jesucristo hizo lo que tenía que hacer, pero estoy seguro de que fue doloroso para él hacerlo. Invito a los católicos practicantes a que no hagan la labor del demonio poniendo dificultades a los hijos que quieren consagrarse a Dios o simplemente a los miembros de su familia que quieren estar más cerca de Dios. Que así sea.